Bien, está en línea Diego Rodríguez, él es biólogo marino, hemos conversado en más de una oportunidad. Vamos a abordar ahora un tema que tiene un disparador, que es el avistaje de ballenas acá cerca de Mar del Plata, en Pinamar. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por llamarme. Bueno, yo tengo la impresión que a lo largo de buena parte del año, frente a la costa atlántica, hay como una ruta de las ballenas, ¿no? También las solemos ver acá a partir del mes de octubre, habitualmente yendo para Valdés. Sí, mira, es real lo que vos estás comentando. Eh, digamos, ahora con esta aparición de estas ballenas aquí en estos días en Pinamar, y en Gesell también estuvieron, eh, hay como dos fenómenos que se están mezclando, ¿no? Porque estamos hablando de dos tipos de ballenas distintas. Las que nosotros estamos más acostumbrados a ver, que son las ballenas francas, eh, que se reproducen, uno de los grupos está en Península Valdés, pero se tratan de ballenas jorobadas, que es otro Ujú, tipo de ballena, una especie distinta. Es una especie que está mucho más cercana a las ballenas azules, por ejemplo, ¿no? ujú. Eso es otra familia de ballenas. Es un hecho que está aumentando, principalmente digamos, en el caso de las ballenas jorobadas. En los últimos 5 años nosotros hemos registrado un aumento muy alto, principalmente de animales que aparecen muertos en la playa. Ujú. Tenemos que entender nosotros cómo es un poco el ciclo anual de las ballenas, ¿no? Que ocurren todos los tipos de ballenas. Las ballenas se concentran durante primavera y principio del verano en ciertas zonas particulares de la costa a reproducirse. Allí no se alimentan y se reproducen. En el caso de las ballenas francas, nosotros conocemos la zona obviamente de reproducción de la península Valdés, pero hay una segunda zona de reproducción que está en la isla de Santa Catarina, en Brasil. Ujú. Entonces nosotros estamos un poco en el medio de este movimiento de animales digamos, en la época reproductiva. Ujú. En el caso de las ballenas jorobadas hay un único núcleo reproductivo que está en el norte de Brasil, en el Banco de Abrolhos. Ahora, una vez que termina la reproducción, ya se rompen todos los lazos sociales entre los animales que están en esas concentraciones. Solamente se mantiene el lazo social de la madre con su cachorro que está amamantando, y luego se dispersan hacia mar abierto a alimentarse. No es una migración como nosotros podemos pensar, que están todos por la General Paz, una ballena detrás de la otra yendo hacia un lugar específico, sino que se dispersan. Por ejemplo, las ballenas jorobadas van a la zona de Georgias del Sur, las ballenas francas van a lo que sería la cuenca argentina, toda esta gran Ujú. planicie abisal que hay frente a la Patagonia, y también a las Georgias del Sur. Entonces, en ese movimiento de animales, afortunadamente, nosotros estamos en el medio. Claro. Entonces digo afortunadamente porque es un espectáculo increíble para todos, Ujú. y bueno, nos da la posibilidad afortunadamente, como ambas poblaciones están aumentando, de tener cada vez más. Bien. Entonces, bueno, hay que disfrutarlos, obviamente. Bien, decime, de todo lo que ustedes conocen, lo que saben y este seguimiento de años, en función de este debate que se está dando ahora al Uh-huh. respecto de la prospección petrolera, insisto en remarcar el término prospección, Y eso está muy bien. este, ¿hay alguna afectación para estos universos de animales, de grandes cetáceos, en las áreas en las que se va a trabajar? Mira, ahí hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta. El primero, que es muy difícil en la naturaleza encontrar causas y efectos, a no ser que uno vaya a estudiarlo específicamente. Hay dos fenómenos que pueden parecer que están relacionados, pero si uno no estudia si hay una relación entre una cosa y la otra, es muy difícil de determinarlo. Mm. Por otro lado, en ambos casos, cada vez nosotros registramos más animales y no menos animales, como la lógica indicaría pensar que algo que afecta. Está muy bien la aclaración que vos planteaste respecto a la exploración petrolera y no la explotación petrolera. Nosotros, en lo que respecta a estos animales, lo que podemos decir es que cada vez tenemos más, las dos poblaciones están aumentando. Eso no quiere decir que no tengan efectos negativos. Y los efectos negativos que se conocen en las prospecciones, porque es algo que está estudiado en todo el mundo y se sabe que tienen efectos negativos, también uno siempre asocia el efecto negativo con la muerte. Mm. ¿Mm? Yo te pongo un caso. En el caso de las ballenas jorobadas, que hemos visto muchos animales muertos en los últimos años, encontramos básicamente tres causas de muerte. Por un lado, la desnutrición.
Pero ¿por qué la desnutrición? Uno podría pensar, porque cada vez tienen menos pescado, porque podría empezar a hacer una serie de teorías. La realidad es que los animales que nosotros encontramos desnutridos son cachorros. Son cachorros recién destetados, o sea, cachorros cuyas madres ya no los amamantan más. Ese es el periodo más crítico en la vida de una ballena, porque el animal ya es independiente, son animales solitarios, no que cazan en grupo, ni nada por el estilo. Entonces tienen que comenzar a tener sus herramientas para conseguir el alimento. Y en muchos casos eso no se da. Bien. ¿Cómo sabemos los biólogos que las poblaciones están aumentando? Porque nacen cada vez más cachorros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con el doctor Ricardo Bastida, empezó a estudiar la población de ballena franca de Península Valdés, en los 80 nacían entre 35 y 50 cachorros por año. Hoy nacen entre 400 y 500. Claramente hay un aumento. Entonces, por un lado la desnutrición nosotros la asociamos más con este fallo del inicio de la vida alimentaria independiente. Pero las otras dos causas de muerte que nosotros encontramos es el enredo en cabos de pesca y las colisiones con embarcaciones. O sea, si vos me preguntás a mí, de derecho concreto, de un científico, preguntarte, yo te diría que esas son las causas principales de muerte. Claro. Y eso nos indica, perdóname, otra cosa, que nosotros tendemos a sobresimplificar los problemas y no entenderlos en un conjunto. En el caso de la exploración, si si va a ser una amenaza, se va a sumar a otras amenazas ya existentes. Claro. Por nuestro uso del espacio marino, que ha habido una explosión en los últimos 50 años de cómo el hombre usa los espacios marinos, que se conoce como la aceleración azul, ¿no? Cada vez reclamamos más espacio, cada vez reclamamos más recursos, cada vez reclamamos más tiempo del hombre en el mar. Entonces tenemos que entenderlo dentro de esa lógica. Bien, ahora justamente en esto, en el tema de el curso, es decir, hay una de las presentaciones que se han hecho en contra de la prospección es para proteger a la ballena franca austral. Exacto. Los dos puntos que están revelados como lugares de prospección están respectivamente entre 320 y 430 kilómetros de la costa. Exacto. ¿Hay algún indicio de que la ballena franca austral o alguna otra especie circule por ahí? Porque por lo que vos me contás cómo circulan, yo visualizo, y puedo estar equivocado en mi visualización, una circulación sobre reservorios costeros, ámbitos donde se aparean y ámbitos donde, en definitiva, terminan procreando. Bastante alejado de eso, me parece a mí. Sí, pero digamos, ninguna de las ballenas de las que estamos hablando tiene una ruta migratoria que incluye solamente zonas costeras. O sea, son zonas en donde las ballenas pasan, ¿sí? El tema es preguntarse cuál es la importancia funcional que tienen las zonas, porque no es lo mismo una zona donde se concentran que una zona de paso, que una zona donde se alimentan. Son cosas distintas. Es un lugar, digamos, donde estamos hablando de la exploración petrolera es sobre el borde del talud y el talud profundo, sí. Es donde corre la corriente de Malvinas. ¿Sí? La corriente de Malvinas es una corriente extremadamente fuerte, muy energética, que va del sur hacia el norte, y que en esa zona más o menos se encuentra con la corriente de Brasil, que es una corriente cálida que va del norte hacia el sur. Ahí se produce lo que se llama convergencia, ¿sí? En donde las dos, digamos, por llamarlo de alguna manera, chocan las dos corrientes. ¿Sí? Sí. Es una de las zonas más energéticas que hay en el mundo. Mira. Ese choque no trae las aguas a la costa. Hay muy poco intercambio entre esa zona con la costa. Ese choque deriva, por el tema de rotación de la Tierra y otras cuestiones más, deriva hacia afuera, hacia el medio del Atlántico. ¿Sí? Entonces, es una zona extremadamente dinámica. Es una zona muy rica en biodiversidad, eso es claro. Quizás tiene unos componentes que son distintos a los de plataforma, son especies más que se llaman especies oceánicas. El oceánico no es lo que vive en el océano, sino lo que vive más allá de la plataforma continental. Entonces puede haber, obviamente, es una zona de paso de animales, pero uno tiene que entender si es una zona de paso o es una zona de residencia. No es una zona donde los animales estén establecidos permanentemente. Claro. Es una zona de paso de animales. Pero, digamos, también otra de las cosas que uno tiene que sacarse de la cabeza es que todo lo que pasa, como vos decías, a 300 kilómetros de Mar del Plata es lo que ocurre en la costa, ¿no? Claro.
digamos, los ecosistemas son completamente distintos y no hay tanta relación directa entre lo que ocurre en la costa con lo que ocurre en mar abierto. Bueno, esto viene a cuento de lo siguiente, no tengo idea si has escuchado o no, pero yo desde el inicio de esto lo que digo es que me preocupa que la formación de pensamiento o de acción de ciertos actores políticos y de ciertos grupos empezó con la mentira que armó Greenpeace, primero diciendo que íbamos a ver las torres petroleras desde la costa que no se ven. Segundo, con que esto se iba a empetrolar, en el supuesto caso que algún día efectivamente se compruebe que hay petróleo, se extraiga y algo pase en una plataforma, la veo complicada que ese petróleo llegue a la costa atlántica. Y después se introdujo el tema de la protección de la biodiversidad, que evidentemente no tiene el conocimiento suficiente. Con lo que vos nos estás explicando es más que evidente eso. Mirá, el problema para mí es tratar de entender un sistema complejo. Es muy difícil entender un sistema complejo hablando de un eslabón. Es como si yo te quisiera explicar cómo funciona un motor haciendo énfasis solamente en el distribuidor o en la tapa de cilindro, ¿sí? El motor es un complejo de cosas, ¿sí? Los ecosistemas marinos son muy complejos, muy dinámicos y tratar de extraer una especie para decir le va a pasar esto a esta especie es sobresimplificar el problema. Aparte, hay otro problema que es el que nosotros, bueno, los argentinos tenemos muchas cualidades, entre ellas ir olvidándonos de un problema, cambiándolo por otro, ¿no? Entonces, en un momento era digamos, el impacto de los desechos de la cuenca Matanza-Riachuelo en el mar. Claro. Después hablamos de los agroquímicos que se lavan los campos. Después hablamos de la minería a cielo abierto. Después hablamos del fracking. Después hablamos de los plásticos y ahora hablamos de la exploración de hidrocarburos. Nada de todos los otros problemas ha dejado de ser. Y en el mar ocurren todos ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades nosotros hacemos en el mar que están impactando en la fauna? No todas las actividades llevan a la muerte, que eso es un tema también muy, muy espinoso de abordar, porque si bien los efectos de la exploración sísmica se conoce científicamente que existen, hay muy poca evidencia de que esto lleve a la muerte de los animales. Pero hay otras actividades realizadas en el mar que sí llevan a la muerte de los animales. Entonces, digamos, ¿cómo tratamos nosotros, cómo pensamos el tráfico naviero en función de las potenciales colisiones con las ballenas? Claro. Porque ya hay registros de colisiones y hoy en día a escala mundial es una de las principales causas de muerte de las ballenas, no son los japoneses, sino son las colisiones. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Perdóname, qué curioso que de eso no se habla. Bueno, hay un solo lugar en la Argentina que es el Golfo Nuevo, en donde hay directivas y directrices para el movimiento del tráfico, que tiene que ir a cierta velocidad, porque eso está todo estudiado en el mundo, ¿no? No es que estemos inventando nada. Y es solamente por el hecho, en una época en que están las ballenas francas en el Golfo Nuevo, y eso está muy bien. Ahora, es el único lugar de todo el mar argentino en donde vos tenés directrices para ver cómo navegar para evitar la colisión. Y una colisión no solo impacta en la ballena, una embarcación menor es un problema para la embarcación, no para la ballena. Claro. ¿Entendés? Entonces, son muchas cosas. O sea, por ejemplo, ¿cómo manejamos el ruido? El ruido es... hay tres causas principales del ruido antropogénico, ¿no? El ruido humano en el mar. Por un lado, las construcciones, ¿sí? La construcción de puertos, los dragados y todo eso. Después tenemos la obtención de los recursos, o sea, los recursos mineros, los recursos pesqueros y demás. Y el tercero es el tráfico naviero. Todos tienen impactos y muchos de ellos tienen más impacto que las prospecciones sonoras. Entonces, esto no quiere decir que uno está ni a favor ni en contra de algo, porque viste, ahora hay como una especie de moda en donde se traza una línea, alguien cree que tiene un lápiz y traza la línea entre los buenos y los malos y te colocan siempre en el lado de los malos, ¿no? Claro, pero la realidad es que uno tiene que empezar a entender toda la lógica de un sistema complejo como es el mar. Y por otro lado, un sistema complejo dentro de una realidad energética que tiene la Argentina. Entonces,
¿Qué es lo que cada uno de nosotros estamos dispuestos a cambiar para descarbonizar nuestra economía y nuestra vida cotidiana? Porque no nos olvidemos que la Argentina es un país que es totalmente dependiente de hidrocarburos, que ha perdido su autoabastecimiento y que tiene una demanda energética creciente. Y también hay otra realidad del petróleo, que con el correr del tiempo el petróleo va a ser cada vez más barato como producto, básicamente por la descarbonización, y va a ser cada vez más caro compensar las emisiones. Sí, claro. Hay también toda una cuestión económica y financiera asociada a esta, ¿no? El petróleo de dentro de 50 años no va a ser el petróleo de hace 50 años. Sí, además ahí hay un fenómeno global que hay que entender. Yo tratando de entender, digo, cuando vos estás hablando de que, por ejemplo, está este proyecto del hidrógeno verde, que yo al principio tenía muchas preguntas, el anuncio que se hizo en Escocia, ahora veo que ya se firmaron contratos en Río Negro para armar las primeras granjas de viento para producirlo. Entonces digo, ¿cuál es esto? Bueno, resulta ser que este grupo australiano tiene un contrato con la Corporación de Transporte de Londres para en 2025, es decir, dentro de 3 años, hacer que el 30% de la flota de ómnibus de Londres sea eléctrica. Es decir, esto se va a acelerar fenomenalmente. Bueno, pero no nos, o sea, esto estamos hablando de Londres, también ocurre en Ciudad de México. Sí, claro. Entonces, digamos, ¿dónde estamos nosotros parados en esa discusión? Porque no nos olvidemos que hace unos meses nada más, cuando fue el tema de la recategorización del gas, digamos, Mar del Plata estuvo muy contenta porque se bajó la categorización del gas como zona fría, que sé yo, siguen siendo los mismos combustibles fósiles. Sí, claro. Entonces, ¿dónde nos ponemos nosotros? ¿Cuáles son los planes que nosotros tenemos como ciudad, por ejemplo, o como provincia, como país, de, bueno, bajemos un 10% en 5 años las emisiones del transporte urbano? ¿Lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer, porque si no, insisto, para mí el problema es que se sobresimplifican las discusiones. Sí, sin duda. Se sobresimplifica el mar, pensando que el mar es solamente un montón de agua donde pasan las ballenas, que pasa por otro tipo de cosas mucho más complejas, y que hay veces reemplazamos los problemas y nos tenemos que dar cuenta que nos tenemos que sumar los problemas, no reemplazamos una cosa con la otra, todo está ocurriendo en el mar. Y cada vez somos más, digamos, dependientes de los servicios que los ecosistemas marinos nos ofrecen. Entonces, la discusión creo que debe ser un poco más compleja y un poco más racional, ¿no? Y más así es. Bueno, a eso queremos contribuir. Gracias por ilustrarnos de esta manera, Diego. Que tengas una buena jornada, muy amable. Por favor, José Luis, un abrazo. Un abrazo, viejo. Diego Rodríguez, biólogo marino. Creo que hemos recibido todos una clase magistral al respecto de lo que se trata. Me interesaría mucho, esto es un comentario que hago, yo sé que el intendente no está escuchando este espacio de radio en este momento, pero imagino que habrá alguien que se lo podrá comentar, ¿no? Sería interesante que lo cite a Diego Rodríguez, biólogo marino, marplatense, una persona de altísima calificación. Le podría ilustrar al respecto de qué se trata todo esto, si no, simplemente que le hagan llegar la entrevista. Seguramente lo va a ayudar y mucho.